Siempre creí que si dabas lo suficiente tu tiempo, tu cariño, tus años levantándote temprano y acostándote tarde, siempre habría un lugar para ti en las mesas importantes de la vida. No en el centro ni siquiera cerca, pero al menos en un rincón con una silla que llevara tu nombre. Eso era lo que creía. Hasta esa mañana en que vi mi nombre tachado con tinta negra y gruesa. La invitación había llegado semanas antes, impresa en un papel crema elegante con bordes dorados. Pura clase. Costosa. La boda de mi único hijo. La había pegado en la nevera con un imán de girasol justo entre un calendario de días de recolección de basura y una foto de Diego a sus 10 años sin dientes frontales y con la cara embarrada de pastel de chocolate. Toqué esa invitación más de una vez orgullosa, a pesar del dolor que crecía entre nosotros. Pero esa mañana llegó un segundo sobre. Sin remitente. Adentro, una copia de la invitación, pero esta vez mancillada. Mi nombre, Mariana López, estaba tachado con rayas duras llenas de enojo. Debajo una nota escrita con la letra familiar de mi hijo. Ya tomaste tu decisión. Por favor, respeta la nuestra. No tardé en entenderlo. 3 semanas antes, Diego y su prometida Sofía Vargas me habían pedido vender la casa que Ernesto y yo construimos para pagar la boda que planeaban en la Hacienda San Miguel en Guadalajara. Dije que no. No habían dicho nada desde entonces. Ahora, a mis 64 años, me senté en la mesa de mi cocina en Zapopan, viendo cómo el sol de la mañana iluminaba esa invitación rota, sus bordes dorados aún brillando a pesar de la herida que cruzaba mi nombre. No lloré. Todavía no. Solo doblé el sobre y lo puse junto a mi té con las manos temblando lo justo para que la cuchara tintineara contra la taza. La noche en que me pidieron vender la casa, supe que algo en nuestra familia había cambiado. Era finales de febrero, con un frío que me hacía arroparme con una cobija incluso dentro de casa. Diego había llamado esa mañana más alegre de lo normal, insistiendo en que él y Sofía me llevaran a cenar. Había reservado en El Pájaro y la Vid uno de esos lugares modernos con luces tenues, menús en pizarra y vinos con nombres que no podía pronunciar. Me puse un vestido azul oscuro con un broche que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario e intenté no sentirme fuera de lugar bajo los techos abovedados y las bombillas vintage. Sofía llegó con un abrigo de lana crema y aretes de diamante que destellaban cada vez que sonreía. Me saludó con un beso al aire de esos que nunca tocan la mejilla, y Diego apartó mi silla como buen hijo. Por un momento todo pareció normal, casi cálido. Pidieron champán. Yo lo rechacé. Entonces llegó el momento. Estamos pensando en la Hacienda San Miguel, dijo Sofía, deslizando su celular por la mesa, para mostrarme fotos de terrazas de piedra, salones de mármol y un arco cubierto de rosas con luces como de cuento. Ahí fue donde mis papás renovaron sus votos el año pasado. Muy elegante. Diego se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de emoción. Hay una lista de espera de 2 años, mamá, pero el papá de Sofía conoce a alguien en el consejo. Nos dieron un lugar. Asentí murmurando algo cortés. Las fotos eran preciosas. No fue hasta que trajeron los platillos que Sofía cambió el tema. Hicimos las cuentas. La hacienda, la recepción música en vivo, el vestido de diseñador, la villa para la luna de miel en Tulum y, bueno, algunas cositas más, nos sale en unos 200,000 pesos. Su tono era ensayado fluido. Ya pusimos bastante de nuestro bolsillo, pero nos vendría bien un poco de ayuda para completar. Sentí que mi tenedor se detenía sobre el salmón.
Diego carraspeó. La casa, mamá. Ha subido mucho de valor desde que papá murió. Si la vendieras ahora sacarías fácil unos 5 millones de pesos. Podrías mudarte a Jardines del Sol, es cómodo, seguro, cerca de todo. Y aún te sobraría un buen guardadito. Por un momento no pude hablar. La idea de cambiar la casa que Ernesto y yo construimos durante 30 años por un departamento en una residencia para adultos mayores era casi risible. Pero no estaban bromeando. Sofía dio un sorbo a su vino como si ya hubiera ganado. No voy a vender mi casa, dije lo más firme que pude. No es una conversación que esté dispuesta a tener. El silencio cayó sobre la mesa, afilado como vidrio roto. La mandíbula de Diego se tensó. La sonrisa de Sofía titubeó y luego desapareció por completo. No me miró por el resto de la cena. 3 semanas después, llegó la segunda invitación con mi nombre tachado como si fuera un error de edición. Habían tomado una decisión. Me negué a financiar su futuro. Y ahora yo ya no era bienvenida en él. Ernesto murió en junio. El calor era de esos que hacen el aire pesado, que te mantienen sudando incluso a la sombra. En un momento estaba martillando una viga en una obra en las afueras de Puerto Vallarta y al siguiente se fue. Una escalera, una tabla suelta, una caída, sin despedidas, sin últimas palabras, solo una llamada del capataz y el sonido de Diego de 10 años preguntando por qué había tantos patrullas afuera de la casa. Recuerdo pensar que no tenía tiempo para derrumbarme, no con un hijo que criar y una hipoteca que no le importaba quién faltara en la mesa. Así que volví al trabajo el lunes siguiente, turno de noche en el hospital de Zapopan. Turnos de 12 horas con medias de compresión y zapatos que dolían. Tomaba turnos extra cuando los había pasando de geriatría a cardiología, a veces pediatría cuando faltaba personal. Estuve cansada durante 20 años seguidos. Preparaba los almuerzos de Diego antes del amanecer y dormía en ratitos de media hora. Aprendí a estirar un pollo para hacer caldo, luego guisado, luego tortas. Algunas noches llegaba tan tarde que no podía darle un beso de buenas noches. Otras lo encontraba acurrucado en el sillón, esperando sosteniendo el control remoto como si fuera un amuleto. Era brillante demasiado para una madre tan desgastada. Construía torres con cajas de cereal y una vez convirtió el sillón de la sala en una maqueta del Zócalo. Guardé cada dibujo, cada examen con estrellita, cada tarjeta del Día de la Madre con corazones chuecos y huellas de pintura. Cuando tenía 16, me dijo que quería estudiar arquitectura. Sonreí como si no estuviera preocupada por cómo pagaría la universidad. Ernesto había empezado un pequeño fondo de ahorros, pero apenas alcanzaba para los libros. Vendí las joyas de mi mamá y tomé un segundo trabajo. Nunca le dijimos a Diego. Cuando llegó su carta de aceptación de la Universidad de Guadalajara, la abracé como si fuera un pasaporte hacia algo luminoso. Y cuando cruzó el escenario 4 años después, aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos por días. Esta casa, nuestra casa, guarda cada pedazo de ese camino. Las marcas de las llantitas de la bici de Diego. La muesca en el pasamanos de cuando tropezó con su maqueta de ciencias. El azulejo de la cocina que rompió al dejar caer mi charola de pay favorita cuando cumplió 13. He remendado, fregado y pintado este lugar hasta convertirlo en un álbum vivo. Pero ahora, para mi único hijo y la mujer con la que planea casarse, es solo un montón de pesos. Un recurso para gastar, para absorber en una vida que ya no me necesita. La primera vez que conocí a Sofía Vargas, llegó 15 minutos tarde al brunch y no se disculpó.
Entró como reina con una blusa de seda color hueso y el cabello recogido en un chongo que parecía casual, pero seguro le tomó 45 minutos y una estilista. Besó a Diego en la mejilla, apenas me miró y anunció: ya decidimos el tema naturalismo elevado, con tonos rosa pálido. Ni siquiera había pedido mi café. No fue tanto una comida como una presentación. Había tableros de inspiración, muestras de servilletas y una florista en altavoz desde San Miguel de Allende. Los papás de Sofía también estaban ahí, todos perlas y postura, asintiendo como si acabaran de invertir en algo de alto rendimiento. Escuché en silencio, revolviendo azúcar en mi té, fingiendo no notar cuántas veces Sofía usaba frases como estética de marca o impacto en la audiencia. No sabía si planeábamos una boda o el lanzamiento de un producto. Después Diego se disculpó en el estacionamiento. Se emociona mucho, dijo rascándose la nuca. Su trabajo se mete en todo. Me contó que trabajaba en marketing de lujo, campañas de estilo de vida, dijo con orgullo, como si yo tuviera que impresionarme. Asentí, sonreí y manejé a casa con un dolor de cabeza creciendo detrás de los ojos. Semanas después llegó la cena, la propuesta, la invitación a vender mi casa, liquidar mis recuerdos y mudarme a una residencia para adultos mayores llamada Jardines del Sol. Sofía lo hizo sonar práctico, casi generoso. Tienen un taller de arte, dijo, dando un sorbo a su vino blanco. Y yoga para adultos mayores. Estarías rodeada de gente de tu edad. Sería agradable. Cuando me negué con suavidad pero firme, su tono cambió. «Qué suerte que te lo pedimos», dijo doblando su servilleta con precisión quirúrgica. «A la mayoría de las personas de tu edad las mandan sin tanto drama». Diego no la detuvo. No me defendió. Solo miró su plato, como si el hombre que crié ya hubiera sido reemplazado por alguien que no reconocía. Ese fue el momento en que entendí que Sofía no me veía como familia. Me veía como un estorbo, un mueble viejo que preferiría regalar antes que pulir. Y Diego, él la dejaba dibujar el plano. No hay un rincón de esta casa que Ernesto no haya tocado. Sus huellas están por todas partes en las molduras que instaló un fin de semana de agosto en la librera que construimos en el pasillo cuando Diego traía más libros de los que su cuartito podía guardar en el banco, bajo la ventana de la cocina donde tomábamos café y hablábamos de todo y de nada. Incluso después de tantos años, aún paso la mano por el pasamanos, como él lo hacía, rozando la madera como si estuviera viva. Algunas mañanas, cuando la luz entra justo por las ventanas del frente, siento que él está aquí, todavía arreglando, todavía firme, todavía nuestro. Después de encontrar la segunda invitación, abrí la caja de cedro que guardábamos en el fondo del closet. Adentro, envuelta en franela suave, estaba el sobre que había guardado desde el día en que trajimos a Diego del hospital. Ernesto había metido una nota doblada en su cuna la noche que llegamos a casa. No la encontré hasta días después, cuando cambié la sábana y cayó al suelo. La letra era tosca, manchada de sueño y tinta, pero las palabras nunca me dejaron. Haz que nuestro hijo crezca sabiendo cómo es el amor de verdad. No regalos, no aplausos. El que se queda en el cuarto cuando se apagan las luces. La leí otra vez esa mañana sentada en el suelo junto a la caja de cedro. Afuera una brisa suave movía los árboles. En algún lugar de la calle ladraba un perro. El mundo seguía girando y yo ahí sosteniendo un papel que pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado por los pasillos del hospital. No iba a la boda por cerrar ciclos ni por reconciliaciones. No necesitaba disculpas, ni reflectores, ni siquiera una silla. Solo necesitaba ver a mi hijo, ser testigo del hombre en que se había convertido, imperfecto, sí, pero aún mío. Todavía el niño que se negaba a usar calcetines que no combinaran, que lloraba cuando un pajarito caía del nido
que me decía mamá con todo el pecho como si estuviera orgulloso de la palabra. Podían tachar mi nombre, podían borrarme del programa, de la lista de invitados de las fotos, pero no podían borrar lo que ya se había vivido, lo que ya se había dado. Iría no como invitada, sino como su madre. Y a veces eso es más poderoso que cualquier invitación. El teléfono sonó justo cuando estaba poniendo la tarjeta de la boda dentro de mi bolso. Dudé con los dedos aún en el borde suave del sobre. Eran las 8:43 de la mañana. Estaba lista esperando el momento para salir sola hacia la Hacienda San Miguel. Llevaba un vestido gris perla sencillo pero limpio con un broche de perlas que no había sacado de su caja desde el memorial de Ernesto. El teléfono fijo casi nunca sonaba ya. La mayoría mandaba mensajes. O no contactaban. Lo dejé sonar una vez más antes de contestar. Bueno, dije con voz firme pero baja lista, para decirle a un vendedor que no me interesaba. Señora López. Era una voz de mujer más joven que la mía, insegura pero urgente. No me conoce, pero fui compañera de departamento de Sofía. Es sobre la boda de su hijo. Me quedé helada. Mis dedos apretaron el cable. ¿Quién es? Me llamo Alejandra Ruiz. Sé que esto es de la nada y que probablemente es tarde, pero no podía dejar que pasara otra vez. Su voz se quebró un poco y antes de que pudiera preguntar más, continuó, como si quisiera soltar las palabras antes de perder el valor. Sofía ya ha hecho esto antes, dijo. 2 veces que yo sepa. 2 compromisos. 2 familias metidas en sus historias. A las 2 las presionó para que vendieran propiedades para pagar sus grandes planes de boda. Ninguna boda se llevó a cabo. Y las 2 veces ella se fue con mucho. Joyas, depósitos, estatus social. Me senté lentamente en la silla de la cocina con el corazón latiendo fuerte. La invitación seguía en la mesa aún cerrada en su sobre. Se enfoca en familias con propiedades, pero sin dinero líquido. Busca hombres con lazos fuertes con sus mamás, pero con algo de distancia emocional, justo lo suficiente para manipular. Los halaga, los aísla, y luego convence a la familia de que son afortunados de ser incluidos. Tenía la garganta seca. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque vi su nombre, dijo Alejandra, tachado en un itinerario de la boda que Sofía dejó por ahí, y escuché lo que dijo. Hubo un ruido, un clic, y luego comenzó una grabación. La voz de Sofía, clara y cortante, es débil, sentimental. Cederá si la presionamos lo suficiente. Estas mujeres mayores siempre lo hacen. Esa casa es lo único que tiene. La cambiará solo para sentirse incluida. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más ruidoso que todo. Tengo capturas de pantalla, señora López, añadió Alejandra en voz baja. Correos, fotos. Hasta usó las mismas palabras en mensajes a la mamá del último prometido. Casi idénticos. Mis manos temblaban en mi regazo. Miré el reloj de la cocina. 8:49. ¿Por qué ahora? Pregunté de nuevo más suave. Porque vi a una mujer como usted vender su cabaña en el lago, su única herencia. Sofía la llamó un premio de consolación con chequera. Y rompió el compromiso una semana antes de la boda. Alejandra suspiró fuerte. Debí haber dicho algo entonces. No lo hice. Ahora lo estoy diciendo. Haga lo que quiera con la información. Pero su hijo merece saber con quién se está casando. La línea se quedó en silencio. No hablé. No lloré. Solo tomé mi libreta y le pedí que me enviara todo. La impresora cobró vida, como si no la hubieran usado en años, lo cual no era del todo falso. Vi las páginas salir, capturas de pantalla, correos, la transcripción de la grabación, todo un poco borroso en los bordes, pero legible. No era una prueba que imaginara sostener, y sin embargo, ahí estaba.
una verdad que no busqué entregada horas antes de que se dijeran los votos bajo un dosel de flores perfectas y invitados con dinero. Llamé a Gabriel. El mejor amigo de Ernesto Gabriel Morales había estado en nuestras vidas por décadas, jubilado de los bomberos de Tlaquepaque, 2 veces divorciado y siempre en shorts de mezclilla, incluso en diciembre, tenía esa lealtad que supera los lazos de sangre. No hizo preguntas cuando le dije que necesitaba apoyo, solo dijo, llego en 20. Manejamos en silencio. Mientras más nos acercábamos a la hacienda, el aire se sentía más pesado. Gabriel ajustó su corbata en el retrovisor al llegar a la entrada y yo traté de respirar normal con el latido de mi corazón retumbando. Había seguridad en la entrada principal, con una lista en la mano, vestido como si su trabajo fuera más serio que el de los escoltas del gobernador. Cuando di mi nombre, ni siquiera miró la lista. No está autorizada. Soy la mamá del novio. Alzó una ceja. Entonces estaría en la lista. De vuelta en el coche sentía a la vieja versión de mí, la callada, la respetuosa, gritando que este no era mi lugar. Pero algo más fuerte había echado raíces. No era rabia, ni siquiera dolor. Algo más firme, una certeza. Dimos la vuelta por atrás. La entrada de la cocina estaba ocupada con meseros de pantalones negros y camisas blancas descargando charolas y manteles. Gabriel le quivnula a un joven que equilibraba una pila de copas de vino. Nos mandaron a revisar los arreglos del altar, dijo con una seguridad que envidié. El chico apenas nos miró. Adentro encontré a Diego en una suite decorada en azul marino y dorado. Ajustaba sus gemelos con la mandíbula tensa por los nervios, la cara más pálida de lo que recordaba. Mamá parpadeó, no tanto sorprendido como molesto. No vengo a pelear, dije. Solo quiero 5 minutos. Suspiró exasperado. No tengo... Le di la transcripción impresa. Entonces escucha. Toqué la grabación. La voz de Sofía llenó la habitación suave, divertida, cruel. Es guapo pero básico. Una casa y una marca. Eso es todo lo que necesito. Los ojos de Diego se oscurecieron. Su respiración se entrecortó. No dijo nada. Pero cuando la grabación terminó, se dejó caer en una silla junto a la ventana, con las páginas aún en las manos, ahora temblando. El jardín estaba vestido como un sueño que alguien con demasiado dinero quiso fabricar sillas blancas en filas perfectas, pétalos esparcidos como confeti, un cuarteto afinando sus cuerdas bajo la sombra de un abedul importado. Los invitados paseaban en sedas y linos sosteniendo programas y murmurando por el retraso. Cada minuto que pasaba afilaba el borde del día. Me quedé más allá del camino de enredaderas medio escondida bajo la sombra de una columna cubierta de hiedra. Gabriel vigilaba cerca del sendero trasero con los brazos cruzados, su postura diciendo más que cualquier palabra. Entonces los vi. Diego salió de la casa principal con el esmoquín algo arrugado, la corbata torcida. Caminaba rápido, pero con propósito, como hombre que había visto algo que no podía olvidar. Sofía lo seguía con su vestido brillando bajo el sol de primavera, el velo echado hacia atrás, el ramo olvidado en algún lado. Se encontraron bajo el arco justo cuando los músicos tocaron la primera nota. Y luego pararon uno por uno mientras la tensión cortaba el aire. Sus palabras no llegaban hasta mí, pero lo vi todo. La confusión de Sofía dando paso a ojos entrecerrados, su sonrisa ensayada endureciéndose, las manos que puso en las solapas de Diego intentando anclarlo, él apartándose. Luego ella habló más alto. Su boca se movía con más fuerza, un gesto dramático amplio. Diego negó con la cabeza. Sofía dio media vuelta, luego volvió. Señaló a los invitados a la casa al futuro que había diseñado. Sentí el calor de su furia incluso desde donde estaba.
y luego con una voz que cortó el silencio creciente gritó: «No eras nada sin mí, y no serás nada después». Hubo jadeos en la primera fila. Un hombre mayor bajó su copa de champán a medio sorbo. Diego no se inmutó. Metió la mano en su chaqueta, sacó los papeles doblados que le había dado una hora antes y los dejó caer a sus pies. No hubo anuncio, no hubo micrófono, solo un silencio que cayó tan completamente sobre la multitud que incluso el viento pareció detenerse. «Esto se cancela», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «No habrá boda hoy». Por un momento Sofía se quedó congelada. Luego su rostro se torció rabia e incredulidad algo visceral. Tomó lo primero que encontró, una copa de champán llena en una silla de invitado, y la lanzó contra el sendero de piedra donde debía caer el ramo. Se rompió como vidrio en una catedral. El cuarteto se levantó. Alguien susurró su nombre, y así Sofía giró con los tacones cortando el césped y desapareció dentro de la hacienda. Diego se quedó solo bajo el arco, con las manos a los lados, la respiración entrecortada. Sus ojos recorrieron la multitud, pero no buscaban aplausos. Buscaban una salida. Me retiré a las sombras con el corazón latiendo fuerte, sin saber si me había visto. Pero aunque no lo hubiera hecho, yo vi suficiente. A veces una madre no necesita hablar para ser testigo. Solo necesita quedarse. La seguridad de la hacienda actuó rápido. En 15 minutos los papás de Sofía fueron escoltados fuera del lugar, con el papá todavía balbuceando sobre abogados, reputaciones e inversiones familiares. Observé desde lejos, apoyada en la reja de hierro cerca de las camionetas del catering, mientras los meseros susurraban detrás de las charolas cubiertas de manteles y los invitados se dispersaban como una tormenta de verano que pasó demasiado rápido para los paraguas. Diego nunca miró atrás. Para cuando llegó al coche donde Gabriel esperaba la corbata, ya no estaba, y también se había ido el peso que llevaba en los hombros. No dijo nada cuando se subió al asiento trasero, no preguntó dónde había estado ni cuánto tiempo llevaba ahí. Solo se sentó con las manos cruzadas en el regazo, como alguien intentando no temblar. El viaje a casa fue silencioso. Gabriel manejó con el mismo enfoque suave que usaba en las llamadas de bomberos hace décadas. El sol nos siguió hacia el oeste, escondiéndose detrás de los árboles, como si también quisiera llegar a casa. Cuando entramos al driveway, Diego salió sin que tuviera que decirle nada. La casa se veía igual, pero algo en ella se sentía diferente. Tal vez era solo la forma en que él la miró esta vez, con reconocimiento, no con resistencia. Adentro me moví por la cocina por instinto. No pregunté qué quería. Lo sabía. El pay de pollo siempre fue su favorito. No el congelado, no de restaurante. El mío. Con costra hojaldrada, tomillo fresco, zanahorias cortadas tan pequeñas que casi nadie las notaba. No lo había hecho en más de un año. Se sentó en la mesa mientras se horneaba con los hombros encorvados, los ojos rodeados de algo más pesado que el cansancio. Cuando puse el plato frente a él, dio un bocado, luego otro. Luego dejó el tenedor y sus hombros temblaron. «Perdón», dijo con la voz quebrada. «Olvidé quién me crió». No corrí a consolarlo. No crucé la mesa ni lo abracé como cuando se raspaba las rodillas o reprobaba un examen. Solo lo miré firme y cálida. «Lo recordaste», dije. «Eso es lo que importa». Y de alguna manera lo fue. Pasaron 6 meses en esa calma que llega cuando dejas de esperar desastres.
Los árboles en Zapopan pasaron del verde veraniego al ámbar y oro, y el aire se volvió fresco con olor a humo de chimenea. Diego nunca regresó a su viejo departamento. Se quedó aquí al menos por un tiempo, en el cuarto que pintó de azul marino cuando era adolescente. Los pósters ya no estaban, pero su esencia seguía en los pisos rayados y en el pomo de la puerta que se atora cuando hace frío. Abrió su propia firma en Tlaquepaque en octubre, un equipo pequeño enfocado en viviendas accesibles y asequibles. No tenía el glamour de su trabajo anterior, sin portadas en revistas ni oficinas en el centro, pero le quedaba como anillo al dedo de una manera que los otros nunca lograron. Algunos días llegaba con tierra bajo las uñas, planos bajo el brazo y una sonrisa genuina en la cara. Estaba saliendo de nuevo, despacio, con cuidado, con esa esperanza cautelosa que no viene envuelta en seda ni estrategias. No hacía preguntas. Él compartía historias cuando quería y eso era suficiente. El primer fin de semana de noviembre organizamos una pequeña cena en el patio trasero. Solo unos amigos, algunos de sus nuevos colegas, y Gabriel, que trajo camotes asados con romero y media botella de tequila, que juró era solo para el fresco. Colgamos luces de cuerda en la cerca bañando todo en un brillo cálido. Usamos sillas disparejas y una mesa plegable cubierta con las servilletas de tela buena que guardé por 30 años. Después de servir el pay, le di a Diego una caja pequeña envuelta. Me miró curioso, pero no receloso, y quitó el papel. Adentro estaba la brújula de Ernesto, la de latón, que guardaba en su cajón, la que le mostró a Diego cuando tenía 9 años y estaba obsesionado con los mapas. Diego la giró en sus manos y luego se detuvo. La había mandado grabar. Que siempre encuentres el camino a casa. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento no dijimos nada. No hacía falta. No toda ceremonia necesita un altar. Algunas solo necesitan una mesa, unas luces y una silla abierta esperando.